El título de este mensaje es una amorosa advertencia. Una amorosa advertencia porque confiar en Dios y confiar en su palabra es esencial para avanzar en la vida cristiana. Precisamente Dios condujo a Israel al desierto para que pudiera conocer el cuidado y la gracia de Dios. Es en el desierto donde podían disfrutar del cuidado de Dios. Quizás había caminos más cortos para ir desde Egipto a Canaán, pero Él prefirió pasarlos por el desierto para que conocieran el cuidado de Dios. Sin embargo, fue en el desierto donde falló su fe. Fue en el desierto donde desecharon a Dios. Fue en el desierto donde ellos sufrieron incredulidad y Dios los desechó. Al menos esa generación murió porque no pudo entrar a la tierra prometida. Todos los de 20 años hacia arriba que recibieron el reporte de los 12 espías y que negaron que esa tierra era fructífera, que había leche y miel. Todos ellos, por su incredulidad, no pudieron entrar a la tierra prometida. Y es precisamente el mensaje en esta mañana para nosotros, queridos hermanos. Una amorosa advertencia. Alaba a Dios y confía en su palabra para que puedas disfrutar de su reposo. Alaba a Dios y confía en su palabra para que puedas disfrutar de su reposo. Y hay dos divisiones en este salmo que son muy naturales. Podemos ver los versículos del 1 al 7, la primera parte, que hay un llamado a alabar a Dios. Ese es el primer punto, un llamado a alabar a Dios, de los versículos 1 al 7, la primera parte. Y vemos después del versículo 7, la segunda parte, hasta el versículo 11, un llamado o una advertencia a confiar en la palabra de Dios. Entonces, en primer lugar, un llamado a alabar a Dios, porque el salmista nos está explicando cuál debe ser la actitud y las razones para alabar a Dios. En Hebreos nos dice que este salmo probablemente es de David, su autor. Algunos estudiosos dicen que este salmo lo cantaban en la fiesta de los tabernáculos, que era cuando ellos recordaban cómo Dios los había sacado de Egipto y cómo tuvieron que vivir en tiendas. Entonces este es como uno de los salmos del desierto. Y ellos debían recordar a su Salvador, a Dios. Y el salmista nos expresa en los versículos 1 y 2 que para alabar a Dios se requiere ese gozo y esa gratitud a Dios. Dice, vengan, cantemos con gozo al Señor. Es una invitación, es un llamado a alabar a Dios con gozo, dice al Señor. Aclamémosle con júbilo a la roca de nuestra salvación. Y la expresión, la roca de nuestra salvación, está recordando a Israel la estabilidad de su salvación. Está recordando la firmeza de la salvación. Está recordando que la salvación es como una roca firme. Y por lo tanto, esa invitación, nuevamente en el versículo 2, dice, vengamos ante su presencia con acción de gracias. Aclamémosle a Él con salmos. Esa alabanza no es una alabanza tímida a Dios. No es una alabanza inconsciente, es una alabanza que produce gratitud, porque aquellos que han sido salvados por Dios deben recordar que Él es digno de toda la alabanza. Aclamémosle a Él con salmos,
Es decir, es una alabanza consciente, no es una alabanza de cualquier manera. Es una alabanza elaborada, poética. Es una alabanza para nuestro Rey. Y esa precisamente, Él da dos razones por las cuales hay que alabar a Dios. En primer lugar, de los versículos 3 al 5, Él dice, porque Él es el Rey de toda la creación. Dice el versículo 3, porque Dios grande es el Señor y Rey grande sobre todos los dioses. Todos son convocados a reunirse cuando dice, vengamos y alabamos a Dios. Toda la tierra debe alabar a Dios. Se trata de una alabanza donde, dice el versículo 3, Él es el Rey grande, no es cualquier rey. Él es el Rey grande sobre todos los dioses. Él está por encima de los demás dioses, lo que al menos los hombres llaman dioses. Porque los dioses no existen. Los dioses que crea el ser humano son inexistentes. Solo hay un Dios verdadero, solo hay un Dios creador que está sobre todo. Él es el único Rey que merece la alabanza. Él es el único Dios grande. Él es el Señor. Él es Yahweh. Él es aquel que se reveló en Éxodo a Moisés, Yahweh. Él es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Él es el que da vida y aliento a todas las criaturas. Pero además nos dice el versículo 4, no solamente es Rey grande sobre todos los dioses, sino que en su mano están las profundidades de la tierra. Suyas son todas las cumbres de los montes. En otras palabras, el salmista está diciendo que aún en los lugares donde los dioses son exaltados, en los montes, y aún había dioses en el mar, Dios es el dueño y creador de toda la existencia, que Dios es el dueño, que Dios es el Rey absoluto, tiene el dominio, la autoridad, la gloria, la majestad. Y por lo tanto, todas las criaturas, todos los hombres, todos son llamados a alabarle. Todo lo que respira debe alabar a Dios. Todo lo que recibe el aliento del Rey eterno, el Rey grande, debe ser alabado, debe alabar y responder en alabanza a Dios. Porque Él es un Rey que merece toda la alabanza de todas las criaturas. Al expresar en cuya mano están las profundidades de la tierra, los abismos de la tierra y las cumbres de los montes, el salmista está expresando la autoridad absoluta de Dios. Todo lo alto y todo lo profundo le pertenece a Dios. Normalmente los altares se hacen en los lugares altos, se construyen, donde se hacen peregrinaciones. Algunos tratan de subir de rodillas para pagar todo tipo de promesas. Algunos se rinden a altares físicos, otros se rinden ante altares en su corazón. Pero el único que merece la adoración y la alabanza con júbilo, con gozo y gratitud es Dios por nosotros. Hermanos, la alabanza a Dios no es una alabanza simplemente como una costumbre mecánica. Creo que cuando hacen goles nuestros equipos favoritos, no expresamos eso con pereza o desánimo. Al menos eso espero, creo. Pero Dios debería producir en nosotros gozo para alabarle con toda el alma.
No solamente porque Él es el Rey de toda la creación, sino a partir del versículo 6, hay un llamado a alabar a Dios porque Él es el Rey de su pueblo. Nuevamente dice el salmista, vengan, adorémonos y postrémonos, y es la actitud de un adorador a Dios. La actitud es de postración, no solamente su cuerpo, sino su corazón. Dice, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él merece la solemnidad de nuestros corazones. Nos acercamos en alabanza, deponiendo nuestra propia vida para doblegarnos ante Él, porque Él es un Dios generoso y glorioso. Él es el Rey de su pueblo. Vengan, adoremos y postrémonos con una actitud de alabanza, con una actitud hacia Él, que pueda demostrar nuestra devoción, nuestro corazón, esperando únicamente en Él, porque Él es el Rey eterno de su pueblo. Versículo 6 dice al final, Él es nuestro Hacedor, nuestro Creador. No habría razón de ser del pueblo de Israel sin Dios. Él es el creador del pueblo de Dios. Él es el Rey de su pueblo. Él es el creador de su pueblo. Y por lo tanto, Él es digno de toda nuestra alabanza. No solamente Él es el creador de Israel, sino que también es el creador de su iglesia. Él es el que provee los corazones arrepentidos a su iglesia. Él es el que compró a precio de sangre una iglesia. Él es el que hace nuevos corazones. Él arranca el corazón de piedra endurecido de las almas para implantar un corazón sensible a su palabra. Él es nuestro Hacedor. No estamos aquí solamente por nuestra propia voluntad. No estamos aquí únicamente porque nosotros nos estamos complaciendo a nosotros mismos. No estamos aquí solamente por nuestra propia iniciativa, sino que Dios, nuestro Hacedor, Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, para que nuestras almas sean sedientas de su palabra. Nuestros corazones estén avivados por Él, por la comunión con su pueblo, por escucharle a Él y por celebrar y disfrutar de su gloria en esta tierra. Pero además, Él es el Rey de su pueblo, porque, dice el versículo 7, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Ese versículo 7 habla de una relación y dependencia en Dios. La subsistencia del pueblo de Dios depende de Él. No existe sin Él. No hay posibilidad de que el pueblo de Dios siguiera adelante por el desierto sin Dios, sin la nube en el día, ni la columna de fuego en la noche. Estarían sin dirección, sin su poder. Estarían totalmente expuestos a sus propios instintos sin Él. Como ovejas del pueblo de Dios, necesitamos oír la voz de Dios, dejarnos pastorear por Dios. Él es el pastor de su pueblo, Él es el Rey de su pueblo. Solo en Él podemos encontrar refugio. Solo en Dios, que nos cuida, que nos guía y nos protege. Él es el Rey de su pueblo en el antiguo pacto, y Él es el Rey de su pueblo, su iglesia. No podemos deambular solos en esta tierra sin Él, sin Dios. No podemos caminar simplemente siendo pastoreados por este mundo. Este mundo pastorea a los que sirven a la oscuridad y los guía al precipicio.
de la muerte. Este mundo está siendo pastoreado por aquellos perversos que quieren únicamente su propio lucro. Están siendo pastoreados por aquellos que los manipulan con codicia, que no les dan la buena y fresca palabra de Dios, sino que únicamente les enseñan a seguir en su pecado. Pero el pueblo de Dios es pastoreado por el Rey glorioso. El mundo está llamado a alabar a Dios. Cada corazón es deudor de alabanza a Dios, su Creador. Como estudiábamos hace poco en el libro de Romanos, todos deben o tienen una deuda de alabanza y adoración a su Creador, pero no se postran ante Él. En realidad creen que ellos mismos son creados por el azar o ellos mismos son los autores de su propio destino. Pero el pecado de este mundo por el cual será juzgado es la pasividad en no adorar ni alabar a Dios. Lo dice Romanos capítulo 1. Precisamente, en vez de dar gracias a su Creador, en vez de adorar a Dios con júbilo, en vez de mirar hacia su trono, en vez de agradecerle por el aire que respira, por recibir las bendiciones, las gracias de tener vida, a pesar de merecer la muerte, precisamente su pecado es la omisión de la adoración. No es un pecado de hacer, es un pecado de no hacer. Pero también nosotros, que hemos sido rescatados del pecado, que dependemos de Él, como iglesia, estamos llamados a alabar a nuestro Redentor, porque no existiríamos sin Él. El gran peligro como iglesia, queridos, es tener una adoración mecánica, una adoración simplemente por cumplirle a Dios, una adoración por quedar bien delante de otros, una adoración totalmente insípida delante de Dios, sin gratitud, sin gozo, sin júbilo, sin alabanza. Hoy la oferta de los cantantes, muchos tienen mucha producción musical, muchos contratan todo tipo de cantantes para que sus iglesias sean más atractivas. Pero en realidad el Señor lo que está demandando de nosotros es una alabanza y una adoración de corazones sinceros, de corazones que lo amen a Él, de corazones que se regocijan en su palabra, se regocijan en su salvación. Y por eso quisiera preguntarte en esta mañana, ¿es tu alabanza a Dios digna de un rey? ¿O simplemente estás dando lo que te sobra al Rey? ¿Es tu adoración genuina y sincera? ¿O simplemente es una rutina más dentro de tu vida? ¿Alabas con gozo al Señor? ¿Alabas al Rey eterno, al Creador de los cielos y la tierra? Porque ese es el primer llamado. Alaba a Dios y confía en su palabra para que puedas disfrutar de su reposo. A partir del versículo 7, la segunda parte, el salmista recuerda un evento sucedido tiempo atrás que estaba en la memoria del pueblo de Israel. Si ustedes
oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. En otras palabras, si escuchas la palabra de Dios, confía en que es verdad. Si escuchas hoy su voz, ahora este hoy es un eterno presente, no es hoy domingo, es todo el tiempo que la palabra de Dios debe estar en nuestros corazones atesorada. Y es una advertencia, porque la primera generación fue salvada de Egipto, pero al negarse a creer en Él, al negarse a creer en el único Dios, precisamente fueron muertos en el desierto. Este es un salmo donde está advirtiendo que la necesidad que tenemos de alabar a Dios es una necesidad seria, es una necesidad imperativa para nuestras vidas. No endurezcan su corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto. El salmista está haciendo una advertencia contra la incredulidad. Describe la ocasión en Éxodo capítulo 17, cuando Israel tentó a Dios y las consecuencias perduraron en la memoria de Israel. La palabra Meriba es el lugar de la contienda, y Masá literalmente se traduce como prueba en el desierto. El pueblo de Israel tuvo sed, pero Moisés dice que prácticamente lo querían apedrear, quejándose de Dios. Por haberlos llevado al desierto, no confiaron en Dios. Ellos querían regresar a Egipto. Sus palabras, sus actitudes delante de Dios fueron probar a Dios. Para que entendamos lo que hizo Israel, es lo mismo que Satanás hizo con Cristo en el desierto. Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan para calmar tu hambre. Lo mismo hizo Israel, tentó a Dios en Masá para que demostrara que Él estaba con ellos. Exigieron a Dios de una manera irrespetuosa contra Dios. Y por lo tanto, dice el versículo 9, cuando sus padres me tentaron, me pusieron a prueba, aunque había visto mi obra. Habían visto fuego en la noche, habían visto la nube que los cubría en el día, en el sol abrasador. Habían visto cómo las plagas de Egipto, ellos estuvieron resguardados. Habían visto esa Pascua, esa primera Pascua. Habían visto cómo Dios les había provisto lo que necesitaban en el desierto. Pero aún así se quejaron contra Dios. La incredulidad precisamente es dudar de la bondad de Dios. La incredulidad es una advertencia, o más bien un peligro que tenemos que huir. Porque las consecuencias de la incredulidad están allí. Versículo 10. Por 40 años me repugnó aquella generación. El lenguaje del salmista es recordar y advertir a las nuevas generaciones de Israel a confiar en la palabra de Dios. 40 años quejándose de Dios.
40 años queriendo regresar a Egipto. Aun cuando los espías, entre ellos Josué y Caleb, regresaron con buenas noticias de Canaán, diciendo que la tierra en la cual ellos irían era una tierra quizás donde había obstáculos, pero era una buena tierra. Pero ellos prefirieron creer a sus propios corazones y no confiaron en Dios. Nosotros también en ocasiones vamos a pasar por desiertos. El desierto de la duda, el desierto de la aflicción, de la enfermedad, de la quiebra. Vivimos en un peregrinar en esta tierra. Esta no es nuestra tierra prometida. Este no es el lugar de nuestro reposo. Anhelamos un lugar. Y no se trata solamente de un lugar, sino también de una condición de nuestras almas. Dice el versículo 10, y no conocen dice el Señor, es un pueblo que se desvía de su corazón y no conocen mis caminos. Por tanto juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. La expresión no conocen mis caminos tiene que ver con que Israel se resistía al liderazgo de Dios. Se resistía a dejarse guiar por Dios. Dios quiere pastorearnos. Dios es un rey digno de adoración. Pero cuando el pueblo de Israel se desvió en su corazón, no atendió al llamado del rey. Y eso produjo la ira de Dios. Queridos, Dios ha hablado. Dice precisamente el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Dios ha hablado. Y si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios ya se reveló a este mundo por medio de su Hijo. Sus palabras, su ternura, su dirección ya fueron dadas, porque Él es el buen pastor que dio su vida por las ovejas. Dios, dice Hebreos 1, habiendo hablado hace mucho tiempo, ya habló por medio de su Hijo Jesucristo. Todos nosotros hemos experimentado la gracia de Dios. Él ya habló y sigue hablando a nosotros por medio de su palabra. Ahora, una buena pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuál es el antídoto entonces para estar prevenidos ante la advertencia y el peligro de la incredulidad? ¿Cómo evitar la incredulidad? Vamos allí mismo en Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Dice la Escritura: tengan cuidado, hermanos,
no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Y es justamente el autor de Hebreos está comentando este Salmo 95. Él está advirtiendo que no solamente el pueblo de Israel puede caer en incredulidad, sino también la iglesia. Y por lo tanto, el único antídoto para prevenir la incredulidad es exhortarnos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. Queridos, necesitamos la iglesia. Nos necesitamos unos a otros, alentarnos unos a otros, animarnos unos a otros, como dice el autor de Hebreos. Necesitamos el pueblo de Dios para poder prevenir la incredulidad. Es el pueblo de Dios cuando tenemos conversaciones los unos a los otros, cuando podemos nosotros advertirnos unos a otros, abrir nuestro corazón unos a otros. Necesitamos la iglesia para poder huir de la incredulidad. Necesitamos al pueblo de Dios. No solamente necesitamos una denominación, necesitamos a los creyentes. Necesitamos construir relaciones fuertes en Cristo, con quienes podamos hablar con sinceridad de nuestras luchas con el pecado. Necesitamos hablar unos a otros de todo aquello que nos desalienta para recibir el aliento y la exhortación de otros hermanos. Necesitamos exponer nuestros corazones unos a otros. Ahora, eso no significa que nuestra vida tiene que estar publicada en Facebook o algo así. Significa que al menos debemos tener un hermano, una hermana con la cual podamos confiarles nuestra vida y oremos los unos por los otros. Mutuamente necesitamos la iglesia. Necesitamos relacionarnos y poder prevenir el engaño y no ser endurecidos más bien por el engaño del pecado. Tenemos razones para alabar a Dios porque Él nos hizo nacer de nuevo. Y tenemos razones para confiar en su palabra. Hermanos, no dudes de la palabra de Dios. No te endurezcas solitario en tu pecado. Necesitas vivir y que tú ayudes a otros, anima a otros a seguir el peregrinar en este mundo, en este desierto. Anima al pueblo de Dios. No escondas tus dones espirituales. No te retraigas de confrontar, de exhortar, de animar, de fortalecer a otros. No descuides a tus hermanos. No permitas que la raíz de la incredulidad nos haga morir en el desierto. Alaba a Dios y confía en su palabra para que puedas disfrutar de su reposo. Ahora, el reposo de Dios para nosotros es un cielo nuevo y es una tierra nueva.
Vamos a prepararnos hoy para entrar en el reposo de Dios, celebrando la Santa Cena. Permítame orar por los elementos y ya les doy las instrucciones. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque necesitamos recordar que tu palabra es confiable y que necesitamos alabarte por lo que eres y porque eres digno de suprema adoración. Bendice en este día el pan y el vino que vamos a disfrutar para que podamos recordar la obra de Cristo en favor nuestro, que compró para nosotros el reposo por medio de su sangre, su victoria y su resurrección. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.